Bien, este es un raconto, el primero que voy a estar dejando a este grupo, el sexto derecho, para aquellos quienes no pudieron ser parte de la clase virtual, tengan al menos un registro de unos determinados contenidos e ideas que se estuvieron trabajando en la clase. La clase en sí comenzó con un concepto de la política de compromiso, poniendo énfasis en esos acuerdos intrapartidarios, o sea, internos al partido, sobre todo dirigidos al Partido Colorado, donde sus distintos sectores, sobre todo el vallismo, que es el mayoritario, tiene que negociar o llegar a un acuerdo con las minorías, como por ejemplo el riverismo, el vierismo, el socismo, si es que pretende obtener una victoria, por ejemplo, en las elecciones nacionales. Tiene que llegar a un acuerdo, tiene que ceder, tiene que negociar, tiene que ofrecer X cosa como para que estas minorías no voten fuera del partido. Eso sería una negociación intrapartidaria, pero también hay negociaciones interpartidarias como por ejemplo las establecidas o las que se dan entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Un ejemplo, lo mencionábamos hoy en la clase, nosotros lo vimos en clases anteriores, y es el de la Comisión de los Ocho, 4 delegados blancos, 4 delegados colorados, que permitieron en definitiva un nuevo redactado de la Constitución, dando como fruto final la Constitución de 1917-1918, como la quieran identificar. Eso es política de compromiso, es negociar entre las distintas colectividades partidarias o dentro de una colectividad partidaria para lograr la victoria. Y decíamos también en lograr la victoria en los actos eleccionarios, sobre todo los presidenciales. Decíamos también que se lucha por cada voto. Y esa política de compromiso va a tener mucho que ver en esa lucha por cada voto. Ninguno de los dos partidos se puede dar el lujo de perder un voto, el voto de un ciudadano, por el hecho de que las cantidades o los votos adjudicados a uno y otro son como muy parejos. Una poca decena de votos puede marcar la diferencia claramente. Un solo voto marcaría la diferencia también claramente. Luego estuvimos hablando acerca de esta política del compromiso y que en definitiva me marca un triunfo de la democracia o una democratización política de la masa ciudadana, acerca de qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se propone para que esta democracia quede mucho más afianzada y estemos hablando, por ejemplo, de una tradición democrática y de tolerancia política. Y uno de los primeros puntos que se mencionaron estuvo relacionado a las garantías al sufragio. Por ejemplo, esa garantía de que el ciudadano puede ir libremente a votar, de que no va a ser privado de su libertad en un determinado tiempo anterior al acto eleccionario, 24 horas creo que eran, a no ser que sea encontrado infraganti. Si no, tiene toda la libertad como derecho de ir y sufragar su voto. También mencionábamos algo que es muy cotidiano en años electorales más cercanos a nosotros, ¿no? Sobre todo pensando en el último año electoral, donde la publicidad se pausa o los actos políticos se pausan 24 horas antes del acto eleccionario para que el ciudadano reflexione, piense, no esté presionado, influenciable y pueda registrar su voto a conciencia, pueda llevar adelante su sufragio pensando claramente a quién o quién es el candidato al que va a estar votando, sin ninguna influencia o presión de esas que atomizan o saturan derivado de la campaña publicitaria o de todo aquello que se pone en órbita para hacerte llegar, como ciudadano, hacerte llegar todo lo que es la plataforma política de cada uno de los candidatos. Tranquilidad, paz. También otra que mencionábamos era el hecho de no vender
o no expender bebidas alcohólicas 24 horas antes del acto eleccionario. Y también pensábamos un poquito, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué la no venta de bebidas alcohólicas? ¿Por qué la no publicidad 24 horas antes? Lo dejo para que cada uno lo pueda ir pensando a su vez también, porque uno puede obtener ciertos razonamientos relacionados a valores, a moral y demás, ¿ya? Pero lo dejo por allí para que ustedes también hagan ese trabajito. Después estuvimos mencionando que las elecciones eran muy frecuentes, se trabajó el hecho de que prácticamente todos los años o a lo máximo pasan 2 años y el ciudadano está participando de elecciones, elección del presidente, elección del Consejo Nacional de Administración, elección de senadores, de diputados, de los gobiernos departamentales. O sea, hay una frecuencia de actos eleccionarios que hacen que el ciudadano se vea más involucrado, con mayor compromiso a la hora de ejercer su sufragio y decidir con su voto el destino del país. Luego hablábamos también que hay un importante crecimiento del número de votantes, justamente por el hecho de que las elecciones cada vez son más valorizadas y que la mentalidad va cambiando un poco frente a la ideología que había propuesto Valle, que un ser instruido, un ser racional, un ser educado, formado, puede tener herramientas suficientes como para generar cambio, pero no por medio de la violencia, no por medio de una revolución, no por medio de lanzas, no por medio de violencia, de sangre, de derramamiento de sangre, sino ejerciendo el voto, ejerciendo esa posibilidad de acceder a las urnas o de ir a las urnas y definir allí, no en un campo de batalla como era propio en el siglo XIX. El tema de valorar un poco más las elecciones, aquí yo les comenté que, bueno, relacionado con el tema de la tradición democrática, ¿no? Cómo va creciendo, cómo se va creyendo en ella por parte de la ciudadanía de la época. Y les mencionaba un escritor, César Di Candia, que en su momento en uno de sus libros, que no me acuerdo ahora cuál es el nombre porque no lo busqué tampoco, quedé en buscarlo y para esta grabación no lo busqué, habla de que en el siglo XIX urnas que se trasladaban del norte del país a la capital del país, a Montevideo, de pronto eran como perdidas en el Río Negro. Y eso me daba crédito a pensar rápidamente en fraudes, en acciones fraudulentas, yo qué sé, acciones que no son honestas ni dejan una imagen transparente de los actos eleccionarios. En el siglo XX eso comienza a cambiar, se cree en la democracia, en la transparencia, en todo lo que se ha llevado adelante justamente para que un acto eleccionario sea lo más transparente posible. Después hablamos de determinados organismos que ayudan a esta transparencia, que se crearon, como la Corte Electoral, como la creación de la Oficina Nacional Electoral, que está a cargo de la organización, clasificación y custodia del Registro Cívico Nacional. En la Corte Electoral es uno cuando se va a registrar en el registro cívico, es el momento cuando te vas a sacar la credencial, así que en cualquier momento a cualquiera de ustedes que no haya llegado a los 18 años, de pronto les va a tocar ir a Colonia, a la Corte Electoral, a sacarse la credencial, y con ellos se están inscribiendo en el registro cívico. Y después la creación de las juntas electorales, pero a nivel departamental, que se encargan específicamente del control y de la organización del acto eleccionario en el departamento. Hay toda una estructura muy interesante que ayudaría a un mejor andar de todo lo que es el acto eleccionario. Y después nos detuvimos en algunos puntos que son importantes o conceptos que son importantes, que si bien se presentan ahora, posiblemente más tarde o en algún otro momento del programa del desarrollo del programa se van a estar retomando otra vez. El tema del lema, que era un lema, que era un sublema. Aclarado rápidamente: lema, Partido Colorado; sublema, bachismo, por ejemplo; sublema, riverismo; sublema, vierismo; sublema, socismo.
¿tá? Lema es el nombre del partido, en este caso Partido Colorado, sino Partido Nacional, ¿ya? Pero también habían partidos, partidos permanentes y partidos accidentales. Está bueno también tener la diferenciación entre ambos. El permanente es el que dentro del periodo de inscripción ante la Corte o juntas electorales, el que se inscribe dentro del periodo de inscripción ante la Corte o juntas electorales, que se registra. Y el accidental es una vez pasado el tiempo de inscripción, pero 30 días antes de la elección se registra. Es accidental. Puede que tenga corta vida también, por un determinado tiempo exista ese partido. Hay partidos que han surgido y prontamente han desaparecido o han tenido una determinada extensión de tiempo de vida, pero luego han desaparecido. Después, por ejemplo, otro punto importante que también estuvimos viendo, la comisión receptora de votos esas mesas o esos 3 integrantes que están en los circuitos, el presidente, el secretario y el vocal, en los actos eleccionarios, que son los que llevan adelante el recibimiento de los ciudadanos a votar, le conceden el sobre, el ciudadano pasa al cuarto secreto, introduce la lista en su sobre, vota. Todo ese registro durante todo el día lo lleva adelante la comisión receptora de votos. Y luego nos fuimos a lo que son las causas sociales y las causas políticas. El material de estudio es muy claro en eso, pero sí poner énfasis, por ejemplo, en que los partidos son policlasistas, en que hay lazos de dependencia, por ejemplo, entre el latifundista y el peón, entre el empleador o el Estado y el funcionario público, la clase media que no quiere caer en una clase baja y quiere ser parte de la clase alta, y medio como que allí se va acomodando de acuerdo a la marea, ¿no? Y después, lo otro que estuvimos viendo y es de singular importancia, y con esto estoy cerrando este raconto, es esos acuerdos electorales, esos negociados. Uno alcanzó ribetes de escándalo y nos ubicamos en 1930, y lo voy a llevar así porque además lo vamos a ver cuando empecemos con Terra, que es el próximo tema a trabajar después que salgamos del contexto internacional. El vallismo tiene un candidato presidencial, Gabriel Terra. El riverismo dentro del Partido Colorado también tiene su candidato, Manini Ríos, pero para que el riverismo vote dentro del Partido Colorado, el vallismo tiene que ceder algo. Esas elecciones son muy importantes y cede de esta forma. Si el riverismo consigue el 17,5% de los votos, por más que la ciudadanía haya elegido a Terra como presidente, Terra resignaría y entregaría su cargo de presidente a Manini Ríos. Esto no llegó a suceder. El riverismo le faltó muy poquito, pero apenas una decena de votos nada más para llegar a ese 17,5%. De haber llegado, aquello se convertía en un tremendo escándalo, porque es una negociación interna y fue muy mal visto, y hubieron acusaciones de fraude para con el Partido Colorado también. Por lo tanto, este tipo de negociación, que es una de las más claras y es una de las que nosotros vamos a tomar más adelante, hay que tenerlo bien presente como para que conocer esos acuerdos, esas negociaciones internas, a lo que pueden llegar perfectamente. Ese es el raconto dentro de lo que vimos hoy. Recuerden que todo está basado en Historia Uruguaya tomo 6. Dentro del material que se les deja, y bueno, son con muchos contenidos relacionados a derecho y política, pero eran sumamente necesarios en este momento como para continuar con todo aquello que nos necesitamos para seguir trabajando en el programa.